Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Acompáñenme para que juntos podamos aprender acerca del tema la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Se conoce como modernidad al periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Aquí se crean instituciones estatales que buscan el control social y que esté limitado por una constitución y a la vez se garantizan y protegen las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Entonces vemos cómo la temporalidad humana avanza hasta determinado tiempo en donde dice, hey, ya no hay que anteponer la religión, ahora va la razón. A esto se conoce como modernidad. Algunas de las características que se dan dentro de la modernidad es que surgen nuevas clases sociales que permiten la prosperidad de cierto grupo poblacional y al mismo tiempo va surgiendo también em, la desigualdad, ¿verdad? O la marginación de otro grupo. Otra característica es que se industrializa la producción para aumentar la productividad y su economía. Vemos una característica tercera, que la modernidad surge en el siglo XV después de que se provocaran cambios emblemáticos. Y por último, en términos sociales e históricos, no se llega a a esta modernidad tras el final de la Edad Media en el siglo XV, sino después de una transformación de la sociedad preindustrial, de la sociedad rural tradicional en la sociedad a una sociedad industrial y urbana moderna, que se produce con una revolución industrial y el triunfo del capitalismo. Entonces esto va evolucionando. Aquella sociedad que anteriormente era preindustrial, acá se transforma en una sociedad industrial. Aquella sociedad que era urbana se convierte en una sociedad civilizada, una sociedad moderna. Ahora, dentro de la modernidad se empiezan a manejar algunos términos como es el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Fue un movimiento intelectual que se dio en el siglo XV en la región de Italia. Normalmente el humanismo buscaba la difusión de los conocimientos para hacer del hombre un individuo verdaderamente humano y natural. El humanismo viene de la palabra humanisti, que significa amante de la ciencia, del saber y cultor de letras. El humanismo normalmente tenía algunas características. Primero, en que ellos tenían libertad de pensamiento para desterrar el sentido dogmático, es decir, un poquito el sentido religioso en cosas e ideas. Gran amor a la naturaleza. El humanismo se caracterizaba por tener ese amor a la naturaleza, a la que considera fuente de investigación para el progreso de las ciencias. Asimismo, vemos el cultivo de la inteligencia para ejercer el espíritu de crítica, análisis e interpretación. Vemos también una tendencia al estudio de idiomas clásicos griego y latín y a los que se tiene como bases de las lenguas modernas. Y una quinta característica es el sentido de reacción contra un mundo espiritual medieval. Algunos de los principales representantes que tuvo el humanismo fue, por ejemplo, Francisco Petrarca, Juan Boccaccio y Erasmo de Rotterdam. Otro de los términos que se utiliza dentro de la modernidad es al Renacimiento. Y el Renacimiento es el nombre dado al auge cultural sucedido dentro de los siglos XIV, XV y XVI en Europa y que lo que buscaba era rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. ¿Dónde se desarrolló? Se desarrolló en Italia y luego de manera tardía se va eh, abriendo paso en algunos países europeos como los Países Bajos. Alguna de las características que tiene el Renacimiento es, en primer lugar, el individualismo, que consiste en que los artistas comenzaron a firmar sus obras y los nobles y burgueses encargaron imágenes o estatuas de sí mismos. Otra característica es el racionalismo, que es aquello que se valora la relación, conciliar fe y razón.
La búsqueda del conocimiento, por ejemplo, es aquel que profundizó la crítica. Una tercera característica es el hedonismo, que se buscaba autosatisfacción, es decir, placer y la realización espiritual. Una cuarta característica es el naturalismo, que consiste en la integración del hombre con la naturaleza y el descubrimiento de la íntima conexión con el universo. Y una quinta característica es el realismo, que es una característica notable de dibujos y pinturas del Renacimiento porque el artista quería entender todos los aspectos de la creación. Los principales representantes del Renacimiento, sin lugar a dudas, es Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, tenemos a Andrés Besalio, a Leonardo da Vinci y Johannes Kepler. Un gusto, queridos estudiantes.